Gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso y nos ha dado una semana más de vida. Y gracias a Él por este privilegio que nos da de seguir aquí, bendecidos, con vida, con salud. Aleluya. Y más que nada para ministrar su palabra del Señor. Y así es que vamos a estar abriendo las escrituras en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 2, versículo 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 11. Amén. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Hijo y pidiendo la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oremos. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, delante de ti estamos, presentándonos antes que nada para pedir perdón por nuestras faltas, ya que sabemos que a cada día, aún sin darnos cuenta, cometemos faltas, pecados, cosas que no te agradan, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos que seas limpiando y purificando a tu pueblo y a cada uno para poder estar aquí en esta ministración, recibiendo de tu palabra, Señor, para que ésta haga una obra en cada uno de nosotros y que pueda, Señor, abrir el entendimiento a tu palabra con tu Santo Espíritu, Señor. Que seas tú obrando, seas tú ministrando, tocando las vidas, los corazones, y todo esto sea para alabanza de la gloria de tu santa gracia, Señor. A cualquier lugar donde llegue tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y gracias te damos por esta bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de que os ha nacido hoy un Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Muchas de las veces nosotros tenemos costumbres, tenemos tradiciones que a veces se siguen como seres humanos. El mundo, vamos a decir, la persona que no tiene conocimiento de Dios, por lo tanto no tiene temor de Dios, enseña muchas cosas. Gloria a Dios. Y habla acerca de este Cristo en su manera de hablar. Dicen que Él nació, ¿verdad? Y que se le celebra. Pues hay un Cristo que nació según la palabra del Señor, y es verdad. Una cosa es un mito, un cuento, una leyenda, una tradición, una costumbre, y otra cosa es algo real, algo verdadero, algo que no se puede negar. Y la palabra del Señor anuncia aquí en el capítulo 2 de Lucas, desde el versículo 8, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí que se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, cada uno de nosotros escuchamos que la palabra dice que el ángel vino a dar nuevas de gran gozo, porque había nacido. Y claro, para poderse cumplir la escritura, tenía que hacer que naciese aquel Mesías prometido, Gloria que iba a redimir al pueblo de Israel y a todo el ser humano de sus pecados. Como nosotros
Bendito Cristo. Tenemos que entender esto. El mundo celebra a un niñito llamado Jesús. Las personas que no conocen verdaderamente la palabra del Señor dicen que están celebrando en estos días que han pasado a un niñito Jesús que nació, pero celebran a un niñito que se quedó niñito. Es una imagen. La palabra del Señor dice en el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Santo Dios, aleluya. Nosotros tenemos que ver que Jesús nació. Alabanza. Es verdad. Aleluya. Y como les decía, no se puede negar porque es verdad. Es más real que nosotros mismos. Él nació, pero él crecía. Iba creciendo como algunos de los niños que hay en este lugar. Como nosotros cuando nacimos. Tuvimos que crecer, ir desarrollando en nuestros cuerpos, en nuestra vida, el diario vivir. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña, que Él iba creciendo. Y si usted lee el versículo 52 del mismo capítulo 2 de Lucas, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él iba creciendo. Él no se quedó niñito. Ahora, muchas de las veces nosotros, por causa de la palabra que no conocemos, cometemos errores, faltas, pecamos contra Dios. Y también el pueblo de Dios, porque la palabra dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra del Señor. Este niño cuando nació, este bebecito, fue expuesto a una vida aquí en la tierra. Y este pequeño bebé, cuando nació, fue expuesto a una gran persecución, porque estaba en juego su vida. Porque Herodes, aquel gobernante de ese tiempo, quería matarlo, porque unos magos de Oriente vinieron a avisar y a decirle y a consultarle que había nacido el rey de Israel, Gloria a Dios. que querían saber dónde estaba para ir y adorarlo. Pero dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 2 versículo 15 que Dios, después de haber dado aviso a José y a María de que fueran, más bien a José, de que fueran a Egipto, que tomase a María y al niño, después de eso, cuando murió cada una de las personas que buscaban la muerte de este niño, dice que de Egipto llamó a su hijo para que se cumpliese lo que estaba escrito o señalado por los profetas. Ahora, Dios cumple su palabra. Gloria a Dios. Y la tiene que cumplir al pie de la letra, porque Él guarda su palabra y cumple sus promesas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como lo hacemos nosotros. Él dijo que iban a hacer, Él dijo que lo iba a llamar de Egipto, y también dice que de allí ellos no descendieron nuevamente para Galilea, sino que ellos se fueron a Nazaret, a esa pequeña ciudad llamada Nazaret. También era para que se cumpliese aquella profecía que dijeron los profetas por parte del Señor, que Él iba a ser llamado Nazareno. Eso está ahí también en Mateo capítulo 2, versículo 23. La palabra del Señor se iba cumpliendo
al pie de la letra. Aleluya, santo Jesús. Dios tenía un propósito, así como lo hizo nacer, como Él mismo se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Ahora la palabra del Señor nos enseña Alabanza. aquellas cosas que Él vivió y tuvo que acontecer, no conforme a lo que el mundo, porque ese pequeñito niño que celebra el mundo, que sigue siendo una imagen, la palabra del Señor enseña en Éxodo capítulo 20, versículo 1, algo que las personas no comprenden. Dice del versículo 1 al 6 de Éxodo 20, cuando estas personas celebran a esa imagen, la cual le visten de charro, le visten con una botella de vino, de tequila. Eso es el caso de los mexicanos, ¿verdad? Hay personas que lo visten de futbolista, hay personas que lo visten de su artista o de su ídolo favorito, pero escuchen bien, de su ídolo. Sea jugador de algún deporte, sea alguna persona del medio artístico, sea alguna persona a la cual idolatran. La palabra en Éxodo capítulo 20 dice, versículo 1 en adelante al 6, habla y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Escuche esto atentamente, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que Santo y guardan mis mandamientos. Dios, aleluya. La palabra del Señor nos enseña que Jesús no nació con una botella de tequila, que Él no nació vestido de charro, que Él no nació vestido de futbolista, que Él no nació vestido de nada. Dice la palabra, si volvemos a Lucas capítulo 2, ¿dónde nació Jesús? Lucas capítulo 2 nos enseña y nos dice dónde nació Jesús. Nació en un establo. En el versículo 6 del capítulo 2 y versículo 7 en adelante, dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Él fue acostado en un pesebre, en donde comen los animales. Gloria a Dios. Fue envuelto en pañales. Él nació en un establo. Santo Dios, aleluya. La palabra del Señor nos enseña que ese Cristo que el mundo habla por costumbre, por tradición, sea mito, sea cuento, sea religión, sea idolatría, sea como sea, no es el Cristo del que habla la Biblia. No es del que dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. Porque Cristo no se quedó bebé. Siguió creciendo, siguió viviendo su vida y llegado el tiempo, conforme a la palabra del Señor, comenzó un ministerio, el cual tenía que cumplir. Llamó a personas para discipularlos.
escogió entre todos ellos a 12 con los cuales permanecía siempre, los cuales le conocemos como los 12 apóstoles. Ahora nosotros tenemos que darnos cuenta que aunque fue importante que él naciese, porque era necesario para que se cumpliese la escritura, lo más importante para Dios era que nosotros fuésemos redimidos del pecado. Lo más importante era que él llegase a cumplir el propósito que tenía. Ese Cristo del que testifica la palabra del Señor hizo cosas grandes y maravillosas. Aleluya. Porque él comenzó a vivir la palabra. Comenzó a tener la palabra de su Padre Celestial como algo tan importante para sí, porque había que cumplir. En el capítulo 2 de Lucas igualmente, cuando dice en el capítulo 2 versículo 41, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, que se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que su padre José, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, estuvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él tenía que cumplir la palabra del que lo envió, de Dios el Padre. Tenía que enseñar al ser humano a vivir conforme a la palabra de Dios. Tenía que testificar que el reino de Dios se había acercado. Había llegado la salvación. No había llegado algo común o una cosa cualquiera. Había llegado la salvación. Gloria a Dios, aleluya. 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 Dios mismo se estaba manifestando a los hombres. Aquellos que tenían a Jesús cara a cara no sabían que era el Hijo de Dios. No sabían que era el Dios vivo, hecho hombre. Nunca se imaginaron ni les pasó por la mente que tenían allí al autor de la vida. Ese Cristo glorioso, poderoso, caminaba por las calles de Israel, sanando a los enfermos, enseñando a los unos y a los otros a amarse los unos a los otros como Él nos ha amado, enseñándoles a vivir para gloria de Dios y no para jactancia propia. Aún una ocasión, dice la palabra del Señor, que Él entró a una casa donde fue invitado a comer, y entró una mujer la cual traía un alabastro de perfume muy caro. Dice que
esta mujer entró, rompió ese alabastro, era una botellita. El material, la piedra con la que se hacía era alabastro, por eso se llama un alabastro. Esa botellita venía sellada, tenía que romperse para poder derramar lo que estaba dentro. Dice que la mujer derramó sobre los pies de Jesús ese alabastro de perfume. El valor de ese, según lo que dice uno de sus discípulos, esto, qué desperdicio, dijo él. Esto se pudo haber vendido en 200 denarios y darlo a los pobres. Un denario era el salario de un día de un obrero. Gloria a Dios. Se está hablando de 200 días de trabajo. Pero Jesús le dijo a este hombre, a este que era su discípulo, el cual era Judas, le dijo, déjala, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no. Hablando que no iba a estar como lo estaban viendo allí, Bendito eres, en Señor. cuerpo, Bendito Dios. a ese Cristo Aleluya. hecho hombre, sentado a la mesa con ellos, Cristo es, aleluya. enseñándole a darle más valor a los que estaban alrededor de uno que aquello que uno considera valioso, que es lo material. Jesucristo estaba transformando vidas, Bendito Dios. sanando vidas. Aleluya. Estaba haciendo cosas grandes y maravillosas que el mismo ser humano no podía entender ni explicar. Al grado que aún sus discípulos decían, ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. ¿Quién es este? Cuando le dijo a la tempestad, le dijo, calla. Bonanza, cesa. Le mandó a la tempestad que parase. Bendito Se maravillaron. eres, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Quién es este? Dijeron, que aún los vientos le obedecen. Que aún la mar tiene bonanza a la voz del Señor. No entendían, no comprendían que era el autor y dador Gloria de la a Dios. vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y hasta el día de hoy no se sigue entendiendo que ese Cristo sigue con nosotros y que lo que Él hace para gloria de su nombre lo hace. Aleluya. No para gloria del hombre, no para que nadie se envanezca en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. La razón por la cual Él vino. Él vino para redimir al hombre de sus pecados. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El ser humano no podía pagar sus culpas. No podía pagar nada. Porque había pecado contra el Dios Todopoderoso, el Creador y Dador de vida. Bendito es tu nombre, Señor. ¿Cómo el ser humano le iba a pagar a Dios? ¿Cómo se iba a redimir delante de su Creador si el hombre nada tiene en sí mismo? Lo que tenemos, este cuerpo físico, también Él nos lo dio. Lo que hay aquí en la tierra, Él lo creó. Aleluya. La ropa con que nos vestimos es materia prima de lo que Él ha creado. ¿Cómo íbamos a pagarle a Él? Dios le había proveído al pueblo un sistema de sacrificios rituales para que sus pecados fueran perdonados temporalmente. Se presentaban con ovejas, Aleluya, santo. se presentaban con bueyes, machos cabríos, con palominos, con tórtolas, según cada uno, el haber de cada uno.
Pero eso no era suficiente. Dice la palabra del Señor que Él vino a cumplir esa escritura. Él vino a llevar a cabo Bendito Dios, aleluya. lo que nadie podía pagar, como lo dice Isaías capítulo 53. Alabanza. Ese Cristo de la gloria vino a hacer lo que tú ni yo podemos hacer, ni todo el hombre de la tierra de todas las edades. Isaías 53 viene a especificar y a decir lo que Él hizo por nosotros, lo que Él vino a cumplir, que era lo más importante, no solamente su nacimiento. Dice Isaías 53, versículo 1 en adelante: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Bendito Le eres veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Él hizo lo que ni tu padre ni tu Bendito madre, Dios. ni tú como padre o como madre puedes hacer por tus hijos ni por nadie. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Muchas de las veces el ser humano siente un vacío en su interior, Bendito Jesús. que es su alma que está angustiada, y ese vacío lo quiere llenar con alcohol, lo quiere llenar con amigos, con fiestas, con bailes, con drogas, con mujeres, si es un hombre, o con hombres, si es una mujer. Ese vacío no se va a llenar con nada. Santo Dios, aleluya. Ese vacío no tiene forma de botella de vino. Ese vacío no tiene forma de amigos, supuestos amigos. Ese vacío no tiene forma sino de Dios. Aleluya. Ese vacío va a ser llenado solamente por el autor y consumador de la vida, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Santo. Sobre él. Bendito Es solo Jesús. así que el hombre puede tener paz para con Dios, por cuanto nosotros somos pecadores, y sin una redención, sin alguno que nos redimiese, no podíamos reconciliarnos con el Dios vivo. Por lo tanto, Él hizo eso por cada uno de nosotros. Aleluya. Él nos amó con amor eterno. Gloria a Dios. Cristo. Él hizo las cosas para alabanza de la gloria de su santa gracia. Bendito Bendito Jesús. Dios. ¿Cómo poder celebrar a un niñito y todavía arrullarlo? Jesús no nació debajo de un árbol. Jesús nació en un establo porque no había lugar para él, sino solamente en un establo, y fue acostado en un pesebre. Él no nació para quedarse enano. Él es grande, alto y sublime. Él es el más poderoso, Santo. y no hay nada que lo pueda contener. Santo, aleluya. Bendito Dios. ¿Cómo decir que celebramos a algo que es abominable a Dios?
cuando Él mismo dice, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de ella. Gloria a Dios, aleluya. Y lo especifica, dice, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrece, mas hago misericordia a millares, a los que guardan mi palabra, a los que tienen Aleluya. temor de mí. Santo Dios. Eso es Santo eres, Señor. lo que hace el Dios vivo, Aleluya. da salvación. Gracias, papá. Bendito. La palabra del Señor nos enseña y nos dice algo bien importante. Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 7 del 53 de Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Por su generación, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él fue santo. Bendito Dios. Él es santo y Él seguirá siendo santo. En Él no hay maldad, en Él no hay imperfección. Él no vino a condenarnos, Él vino a cumplir la palabra. Él no te negó cuando estaba allí. Dice que Él no abrió su boca delante de sus angustiadores, cuando estaba recibiendo bofetadas, cuando le jalaban y le arrancaban su barba, cuando le pusieron la corona de espinas a aquellos soldados romanos, cuando le escupían en la cara. Él no dijo, Bendito eres mi Dios. yo no lo conozco. A ti por nombre, cada uno, quien quiera que seas. Él cerró su boca, aceptando tu culpa, mi culpa, Gloria a aceptando Dios. Bendito eres, lo que Señor. Dios le había encomendado, el Padre. Le había encomendado redimir al hombre, al ser humano. Le había encomendado una misión de vida o muerte para el hombre. Le había encomendado que ni siquiera abriera su boca, que no nos negara. Le había encomendado ir a la muerte. Gloria a Dios. Santo Dios. Pues aquí dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Sabe? Santo Jesús, aleluya. Lo más importante de que Él nació, no es que nació. Lo más importante es que Él fue a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí, Aleluya. para pagar nuestros pecados. Si un mandamiento dio el Señor, es lo que nos enseña la palabra. Cuando estaban en la cena del Señor celebrando la Pascua con sus discípulos, Él instituyó la Santa Cena y partió el pan y les dio a sus discípulos y les dijo, comed y bebed, porque este es mi cuerpo. Y les dijo, hacer esto en memoria de mí. Estaba mandando que celebrásemos, que recordásemos lo que Él hizo por cada uno de nosotros que estamos aquí. Bendito Dios. Por mí, por ti, por todos. Aleluya. Pero hoy la iglesia a nivel mundial se ha olvidado de celebrar lo que Él instituyó y están celebrando lo que Él nos mandó. Las iglesias a nivel mundial están llenas de lucecitas, de arbolitos, celebrando lo que Dios nos mandó. Bendito Dios. Gloria a Dios. Lleno de idolatría. Gloria a Dios. Aleluya. Él mandó que celebrásemos recordando la cena, recordando la muerte de nuestro Cristo. Y Pablo anuncia y dice,
Porque cuando esto hacemos, cuando comemos la cena del Señor, dice, anunciamos la venida de Él, Gloria de a aquel Dios. que viene por una iglesia gloriosa, Gloria a santa, Dios, aleluya. sin mancha, sin arruga, por una iglesia por la cual Él pagó un precio alto, precio de sangre. Eso es lo que Él mandó y no lo hacemos. Entonces, ¿cómo celebrar lo que Él no nos mandó? Él manda que celebremos y que recordemos que Él pagó por nosotros. Gloria a Dios. Y que celebremos la cena del Señor juntos, en el temor de Jehová, de una manera santa, y que anunciemos que Él viene pronto. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Pues ese Cristo que instituyó esa cena antes de ir a la cruz del Calvario, antes de ser traicionado por aquel discípulo que se llamaba Judas, dice la palabra del Señor que Él los estuvo encomendando a Dios el Padre, para que ninguno fuera esparcido, para que ninguno se separase, dando gracias a Dios porque nada de lo que le había dado a Él se había perdido, sino solamente aquel hijo de perdición, Bendito aquel es traidor el que se Señor. tenía que perder. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor que nadie toca lo que Él tiene en su mano, Aleluya. mucho menos a la hija, a la niña del ojo de Israel, del Señor que es Israel. Nadie toca a la iglesia de Jesucristo porque Él la tiene en su mano. Bendito es Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién nos ha de arrebatar de su mano si Él nos tiene allí? Él pagó por ti, por mí, Gloria a Dios. pero Él fue a la cruz del Calvario para poder pagar. Y una vez allí crucificado, dijo, consumado es. Gloria a Dios. Se ha llevado a cabo el pago. Ya no hay Aleluya. más una deuda, porque se ha derramado sangre santa. Gloria a Dios. Se ha derramado el precio justo por todos los pecadores de una vez y para siempre. No fue Aleluya. como los sacrificios rituales, sino fue de una vez para siempre. Aleluya. Aleluya. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que Él no está muerto, como el mundo lo presenta, un Cristo crucificado en una imagen. Cristo vive, aleluya. La palabra del Señor nos enseña que Él está vivo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Si nosotros vamos a Mateo 28, donde nos habla acerca de la resurrección de Jesucristo, es bien interesante leer lo que dice allí. Mateo 28, versículo 1. Voy a leer de Mateo 27, versículo 62 en adelante. Porque allí aconteció algo. Aquellos que buscaban la muerte de Jesús, porque no lo apreciaban, porque no lo querían, porque estaban en contra de Él, dice que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: Él resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y asegurad como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, y sellando la piedra y poniendo la guardia. Fíjese que
el diablo quería que éste nunca se levantara. Y sus seguidores le decían, este es un engañador. Y le decía, engañador, decían los que no creían en él. Pero la palabra de Dios nos enseña que él habla verdad, Aleluya. Aleluya. que él no engaña a nadie. Él dijo que al tercer día resucitaría y eso aconteció, dice el capítulo 28, verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver en el sepulcro. Y escuche esto, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y les dijo, escucha atentamente, no está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, hermano, Aleluya. pues ha resucitado. Aleluya a Dios. Y les dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor, Gloria a Dios. e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho, dice el ángel. La tumba está vacía. Aleluya. La tumba está vacía, hermano, escucha, la tumba está vacía. Cristo vive. Él vive, les Aleluya. dijo el ángel, Él ha resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Él no es un Cristo muerto. Bendito Si Él ha resucitado, Él vive Bendito y vive eternamente y para siempre. Aleluya. Eso quiere decir que Él no se quedó pequeñito, que Él no es una imagen, que Él no nació con nada como el mundo lo presenta, Gloria a Dios. Aleluya. que Él nació con poder y gloria. Porque cuando nació con poder y gloria se dio a conocer su nacimiento y dijeron los ángeles que os vengo a dar buenas de gran gozo, Gloria a Dios. que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y cuando murió, el ángel vino y les dice a las mujeres, Él vive, Gloria a Dios. Aleluya. Él ha resucitado. La tumba está vacía. Mírenlo, pasen a ver ustedes donde Él fue puesto. Está vacío. Él resucitó. Bendito Dios, aleluya. Eso es lo Aleluya. importante. Santo. Que Él venció a la muerte. Amén. Que Él le arrebató las llaves de la muerte Bendito para Dios. dar vida a todo aquel que en Él cree. Porque todo aquel que en Él cree no perecerá, mas tendrá vida eterna, como dice la palabra. Aleluya. Pues ese Cristo que anunció ese ángel no es el Cristo que el mundo anuncia. Bendito El eres Cristo tú, que Señor. anuncia la palabra es real, es verdadero. Él vive y Él está con Alabanza. nosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. Ese es el Cristo que predica la palabra. Ese es el Cristo que predicamos y anunciamos. Ese es el Cristo en el que creemos. Y ese es el Cristo en que cada uno tiene que creer. Un Aleluya. Cristo que Alabanza. es misericordioso, Amén, aleluya. que sana al enfermo, que liberta al cautivo, que da vista al ciego, que da oído al sordo, que da habla al mudo. Un Cristo que levanta a los paralíticos, que liberta a los endemoniados. Santo eres, Un Señor. Cristo Aleluya. Alabanza. que da vida a los muertos.
pues nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, mas por cuanto Él llegó a la cruz del Calvario, derramó su vida, su sangre, se levantó de entre los muertos, Él vive, nosotros tenemos perdón, porque ese derramamiento de sangre pagó nuestros pecados. Gloria a Dios. Porque Él vive, Aleluya. nosotros viviremos eternamente para siempre. Ese es el Cristo Gloria a Dios. que anunció ese ángel, que os ha nacido hoy un Salvador. Ese es el Cristo verdadero, Eres, Señor, aleluya. al cual tenemos que recordar lo que hizo cada día de nuestras vidas, cada momento, cada instante, para vivir para Él. Ese es el Cristo al que tenemos que esperar y anunciar su venida. Gloria a Dios. Eso es lo que Él mandó. Así es que cada uno en esta hora tengamos en nuestra mente lo que Él mandó, que guardemos su palabra, que cumplamos como Él pide y que hagamos exactamente como a Él le agrada. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús,